Hoy está con nosotros el arquitecto ecológico Miguel Ángel Romero, autor de varias obras, la última de las cuales se titula Christopher y la mágica aventura en memoria X2, que es este libro de mano que le damos la más cordial bienvenida. Y vea usted, en la página 16 de su libro se lee lo siguiente en relación con la Puerta del Sol. Sí. Esta puerta permite que el sol caiga directamente al pecho de los seres humanos, causándoles alegría de vivir. Eso dice usted. Exacto, sí. Bueno, el filósofo Nietzsche decía con razón que es más fácil compartir las penas de los demás y no las alegrías. Y efectivamente, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien muere y uno va pues al sepelio, ¿no? Todo el mundo se conduele y lagrimea, ¿no? Y manifiesta su hondo pesar. Pero cuando a uno le va bien y uno se saca la suerte o se convierte en un gran empresario, nadie, ¿no? Más bien comienza la envidia, ¿no? O sea que es una observación sagaz. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Yo me he preguntado. Porque para decirlo con la expresión proverbial, esto es un valle de lágrimas. Y no es un valle de alegrías. ¿Y por qué se dice valle de lágrimas? Por las muchas penalidades y sufrimientos que ocurren en él, ¿no? Jorge Luis Borges decía que esa expresión valle de lágrimas es impropia, porque hubiese sido más propio y más lógico decir río de lágrimas, ¿no? Me parece una observación certera, ¿no? Pero valle, imagine usted un valle de lágrimas, ni que las lágrimas pues llovieran, ¿no? Para que rieguen el valle, pero por lo menos el río, sí, imagine usted un río de lágrimas, ¿no? Es una metáfora feliz, ¿no? Entonces, cuando nosotros contemplamos lo que ocurre, entonces vemos que la nota característica y dominante en los seres humanos y en el quehacer de los seres humanos es la insatisfacción. Entonces, la mayor parte de la gente está, por diferentes razones, insatisfecha. Entonces, con gente insatisfecha es pues, muy incongruente a hablar, ¿no? De un valle de la alegría, ¿no? Ni de un río de la alegría, ¿no? Entonces se dice que es un valle de lágrimas, ¿no? Claro. Por eso yo considero, juntamente con Fernando Savater, que cualquier elogio del mundo, dadas estas circunstancias, resulta insubstancial, ¿no? Y sobre todo frívolo, ¿no? Porque no se corresponde con la realidad, ¿no? Y sin embargo se elogia el mundo. ¿Cuáles son sus consideraciones al respecto? Bueno, yo opino que, bueno, ante todo, un honor y un gran placer estar con usted. No, qué ocurrencia. Esto no es, no son atisbos de sobonería ni nada de eso. No, un gran claro, honor no. estar frente a alguien como usted. Mire, yo considero que la felicidad es una decisión propia. Evidentemente, nadie va a estar feliz todos los días. Nadie va a estar sonriendo todos los días, ¿no? Todos tenemos problemas, tenemos cosas también que nos alegran. Sin embargo, creo que hay que tomar una decisión. Por eso la expresión alegría de vivir, ¿no? Por ejemplo, la introspección es una forma de tener alegría de vivir. Si yo me conozco más a mí mismo y tengo más autoestima, ya puedo afrontar mejor el mundo y esperar que los medios me manipulen menos, ¿no? Pero, por ejemplo. Pero la introspección, o sea, la introversión, no va con la época, porque nuestra época está más bien volcada hacia afuera. Sí, es correcto. O sea, es una extraversión, o como dicen los bárbaros, una extroversión, es una barbaridad porque extro no existe en español, es un prefijo que no existe. Pero están pues, ¿no? Sale el ánimo fuera de sí mediante los sentidos, pero no hay la introspección, el recogimiento, la reflexión, y sobre todo, para decirlo con un verbo, eso lo mencionaba Ortega, decía, en español existe un verbo que no existe en ningún idioma, y es el verbo ensimismarse.
Bueno, en una época como esta es difícil ensimismarse, o sea, entrar dentro de sí mismo, ¿no? Y es muy necesario. Entonces, esta época es una época que se extravierte, que sale fuera de sí, ¿no? Entonces, no veo cómo haya un correctivo para eso. Por eso, sí, los correctivos, lamentablemente no hay una pastilla, ¿no? Sí. Que automáticamente... No, automáticamente no, pero ¿qué cosa propondría usted? Yo creo que la amistad es una buena pastilla. Y no quiero sonar a Ricardo Belmont al decirlo, ¿no? Creo que la amistad en el barrio, la amistad y los lazos con la familia, ¿no? Pero yo recuerdo, a propósito de que usted menciona la amistad, Marcial, el famoso epigramista latino, decía, no es bueno tener muchos amigos, porque claro, así uno, teniendo pocos amigos, se privará, ¿no?, de una serie de satisfacciones, se va a ahorrar una serie de disgustos, pero también va a abstenerse de participar en una serie de otras alegrías. Entonces, tampoco el hecho de tener amigos significa tener, digamos, una vía hacia la felicidad o una parte de la felicidad, porque también los amigos traen problemas. Ah, sí, claro, la felicidad que me refiero en el libro, evidentemente no es no es una felicidad absoluta. Siempre hay que hacer... Usted tiene aquí una jerarquía que me parece que es, en primer lugar, el amor y en segundo lugar, la amistad. Es esto lo que usted como vías de mayor conocimiento de sí propio y de los demás. Sí. O sea que usted considera que para conocer a los demás, primero hay que conocer a sí mismo. Sí. Pero eso me parece imposible. Absoluta, claro, perdóname que le corte. Definitivamente no va a haber un conocimiento absoluto de la persona. No, absoluto no, pero tampoco puede haber un autoconocimiento. Ese es el problema. Porque vea, sí, le planteo el asunto etológicamente, porque ese es un planteamiento de la etología contemporánea. El hombre ha tenido los mayores éxitos en su corta existencia en el planeta Tierra. Pues corta existencia, pues, ¿qué le digo yo? Para no remontar, sino pues a Altamira y a Lascaux. ¿Cuántos años? 20.000, 30.000 años, pues es una tontería eso en el reloj de la evolución. 35. Bueno, pero en la corta existencia del hombre, el hombre le ha ido muy bien en su trato con lo no personal. Ha hecho grandes cosas en relación con la naturaleza y con el espacio. Se ha ido a la luna y se va a ir a otros sitios. Pero en relación con el ser humano sigue siendo primitivo. Entonces parece, por lo menos ese es el planteamiento de Lorenz, parece que tiene una dificultad estructural, en inglés dicen built-in, que le impide conocer bien a los demás, porque tampoco puede conocerse bien a sí mismo. ¿A usted qué le parece eso? Claro, yo creo que nada es ni blanco ni negro, ¿no? Definitivamente hay matices y con esto no quiero evadir la pregunta, que es, bueno, viniendo de usted, pues es una pregunta magnífica. Creo fehacientemente que, si bien es cierto, el hombre, al no tener contacto personal, digamos, con sus congéneres para lograr una salida al espacio o logros como la conquista de América o etc., yo creo que eso queda en el ámbito profesional, netamente, ¿no? Una persona tiene muchos matices. Una persona puede ser un excelente orador, un excelente arquitecto, un excelente ingeniero, un excelente abogado o periodista. Sin embargo, los nichos internos, justamente que uno se permite, son muy pequeños. En eso estoy de acuerdo, ¿no? Y por eso en esos nichos pequeños uno busca un oasis para poder conversar, por ejemplo, poder intercambiar sentimientos. El arte de escuchar yo lo relaciono con la sexualidad, ¿no? Es más sagrado que la sexualidad o tan igual que la sexualidad. Y eso es lo que nos alimenta como seres humanos, o una de las cosas que yo creo que nos alimenta como seres humanos, ¿no? Uno podrá ser un conquistador con las Américas, con todo lo que le he dicho, con la arquitectura, sin embargo, en el mundo interior es otro cantar.
Bien, me están indicando que debemos hacer la primera detención en el camino, de modo que luego retornaremos. Bien, seguimos esta interesante conversación con nuestro invitado, que en la página 20 de su libro dice: en el pub de la memoria, tú eres libre de ser tú mismo, sin máscara, genuino. Bueno, máscara se dice en latín persona. Entonces, nuestra persona, nuestra personalidad es un enmascaramiento. Y toda máscara se usa para la representación. De modo que en la comedia humana o en la tragicomedia humana, esta es una representación, Sí. ¿no?, que tiene local y público. El local es la casa, el hogar, y el público la familia, para comenzar, ¿no? Entonces, cualquier show neurótico se tiene que hacer en la casa, con la familia, o sea, con el público. Porque usted, al que hace la neurosis, usted lo saca del local, se acabó la neurosis. La neurosis depende del local y público, ¿no? Yo no he conocido nunca un neurótico que haga su neurosis frente al mar. No, tiene que tener local, que es la casa, y público, que es la familia, que le dice, por favor, tienes que concurrir al psiquiatra, tienes que ponerte la inyección y todo. Sin público y sin local no hay neurosis. Claro. Claro. No toda familia es perfecta también, ¿no? Sin embargo, pues yo me refería más que todo en el texto a los refugios íntimos que tenemos cada uno, ¿no? A lo que nosotros solamente podemos contarle a una o dos personas máximo, ¿no? Evidentemente todo puede fallar, o sea, nadie es perfecto. No, pero yo no planteo el asunto en esos términos de perfección, ¿no? Simplemente como una observación Sí, claro. interesante que usted hace, ¿no? Sí. Gracias. Yo lo que digo es que la máscara es también es básicamente no solamente para la representación, sino para la protección. Porque inicialmente, ¿por qué se usaron las máscaras? Sí. Porque se temía el peligro más grande que existía en la humanidad y que es un peligro prehistórico: mal de ojo. Ya. Entonces, los actores, para protegerse del mal de ojo de algún espectador que los malquería, usaban máscaras, engañaban, ¿no? Claro. Entonces, la máscara tiene una función protectora. Nos protege del mal de ojo, de los envidiosos, de los vecinos que quieren hacernos algún daño, en fin, ¿no? O sea, no es malo usar máscara, ¿no? Además, otra cosa, mucha gente, como esto es una observación de Julio Ramón Ribeiro, mucha gente dice, hay que quitarle la máscara a tal o cual persona para ver cómo es realmente. Y Julio Ramón Ribeiro dice que ese es un error, porque eso supone que uno cree que detrás de la máscara hay grandes cosas, grandes riquezas, y generalmente detrás de la máscara hay grandes pobrezas. Por eso Ribeiro recomienda en una amistad nunca profundizar mucho la amistad. Y bueno, esta es una recomendación de Ribeiro, pero que la han hecho varios otros mucho antes de Ribeiro. Tengo a un pensador inglés, no recuerdo exactamente ahora el nombre, pero también había hecho la misma observación de que no conviene profundizar en la relación con los demás, porque salvo casos excepcionales, lo que a nosotros en la imaginación nos parece un océano por descubrir, de repente, si lo comprobamos, veremos que era un charco. Sí, por supuesto. Entonces, la vida íntima de la mayor parte de la gente es un charco, no es un océano. Posiblemente, ¿no? Bueno, usted tiene más estadística y mucho más data que No, pero simplemente con el trato de seres humanos. Pues. ¿A usted le parece que tienen una inmensidad oceánica? No. Tendría que conocerlos a todos, ¿no? No, pero así nomás. Claro. Sin embargo, el libro habla un poco de la búsqueda, por lo menos de
un pequeño río, ¿no? Ah, Por lo menos. Sin embargo, evidentemente los porcentajes, y yo le creo, son así. Hay un 90 y tantos % donde tal vez, digo tal vez porque yo no he leído tanto como usted, ni sé tanto como usted, definitivamente hay una carencia. pero acá no es una cuestión solamente de conocimiento, ¿no? Sino es una cuestión de simple observación, me parece, ¿no? O sea, la mayor parte, digamos, en cuanto a calidad, ¿no? Pues es una calidad democrática, ¿no? O sea, cuando Nietzsche, digamos, hablaba de los alemanes, pues decía, pues el alemán iguala, el alemán no ve diferencias, el alemán nivela, el alemán es demócrata, ¿no? Bueno, entonces esta tendencia niveladora de la democracia, ¿no? O sea, todos somos iguales. No, nadie es igual. Todos somos diferentes. Sí, sí, pero la democracia pues pone eso, digamos, como que todos tienen la posibilidad, digamos, de elegir y de ser elegidos, etcétera, Sí. porque todos tenemos una igualdad en ese sentido cuantitativo, ¿no? Por supuesto. Claro, exacto. En ese sentido cuantitativo es muy probable. Yo me refería a que no todos somos iguales porque cada uno tiene diferentes talentos, ¿no? Y no quiero evocar a la Biblia, ni mucho menos, sin embargo, creo que es real. Creo que No, sí, claro. cada uno es diferente en su talento, con más plata, con menos plata, con una vivienda mejor, con una vivienda peor. Sin embargo, entre comillas, la magia estaría en encontrar esa riqueza en cada persona. A eso quería referirme, ¿no? Básicamente, ¿no? Evidentemente, pues, uno no va a encontrar lo que uno quiere automáticamente, ¿no? Eso puede despertar un juicio, desde mi punto de vista, en mi persona, anticipado. Sin embargo, creo que todos podemos, de alguna u otra manera, y ese es el mayor tesoro que uno tiene, está en uno, y uno no lo encuentra, ¿no? Y con este mundo exterior, más se dispersa. Ya. Ese es mi punto, ¿no? Claro, no, es interesante. Christopher ve que una roca rodante se acerca peligrosamente hacia él. Y entonces le dice, te amo. Y entonces usted escribe, la amargada roca voló en 1000 pedazos, desapareciendo totalmente de la faz de la tierra. Bueno, vea, desde mi punto de vista, o sea, desde mi propia lectura, Sí. esta es una ejemplificación más de lo que ya había observado Virgilio. Virgilio dice, amor vincit omnia, lo cual traducido es, todo lo puede el amor. El amor vence todas las dificultades, triunfa siempre. Entonces, claro, ¿no? Bastó decir te amo, y esta roca amenazante voló en 1000 pedazos y desapareció de la faz de la tierra. Pero esto no es cierto. Y no es cierto porque para comenzar el amor nunca ha podido vencer al odio. Nunca. ¿No? El odio es más primitivo, el odio es antiguo, muy antiguo, el odio es arcaico. Y sobre todo el odio es más persistente y poderoso que el amor. Y más útil también filogenéticamente, ¿no? Porque el amor ya viene cuando hay un vínculo individual. Pero sin vínculo individual no hay amor. Por ejemplo, entre los reptiles, para hablar de amor entre los animales, ¿no? Los animales que se juntan en parejas y que tienen cría, y donde la madre desarrolla un comportamiento de cría, esa es la primera manifestación del amor. La atención a la cría, el cuidado, ¿no? Claro. Y la labor del hombre es evitar cualquier peligro, defenderse de los animales salvajes, etcétera, y salir de casa, etcétera, ¿no? La mujer que inventó la agricultura es la que se queda en la casa, ¿no? Sí. Pero el odio siempre ha sido una manifestación prevaleciente, ¿no? Entonces, decir pues que todo lo puede el amor
es un wishful thinking. No, Wishful thinking. claro, no sé si estará de acuerdo, ¿no? ¿Usted qué dice? Ay, yo creo que voy a lo mismo un poco que había dicho antes. Los extremos, yo nunca los... He aprendido que la vida tiene matices y con esto no quiero torear ninguna respuesta, sino directamente, ¿no? Nada es ni odio al 100%, por lo menos en la mayoría, si hablamos de estadística de los seres humanos, y nada es amor al 100%. Eso es desde ese punto de vista es una falacia, ¿no? El libro habla sobre una persona, en este caso un personaje, que sí es importante el amor, ¿no? Digamos, como final, no voy a adelantar hasta la última página porque si no, no me compran el libro, ¿no? Sin embargo, hay una parte que efectivamente habla del amor. Es porque es la personalidad del personaje, vale la redundancia, y porque efectivamente, si no es al 100%, todos creo que necesitamos parte de amor. Eso es así, yo creo que ya lo dijo. Pero eso es culturalmente así. Porque vea, si usted... Los extremos no existen. Pero para salirnos de la cultura occidental, en otras partes no existe ningún equivalente. Aquí estuvo un famoso especialista en cultura china, ¿no? El profesor Dañino, que ha publicado un diccionario sobre la cultura china. Un diccionario, una obra muy grande, ¿no? Excelente. Y yo le pregunté si en ese diccionario existía un equivalente de la palabra amor. Y en chino no hay un equivalente. Hay de piedad filial y reverencia a los antepasados y una serie de manifestaciones que nosotros no entenderíamos como amorosas en el sentido occidental. Evidentemente. Pero no hay nada equivalente. O sea, eso es propio, digamos, de la concepción cristiano, ¿no? Tiene mucha influencia, claro. Claro, pero en otras partes, repito, este amor, y sobre todo el amor llamado romántico, eso menos. Sí, pero eso es lo que mueve también a la gente, ¿no? Sobre todo a la juventud, ¿no? Exacto. ¿Tú no crees que ahí hay una parte, digamos, evidentemente cultural? Evidentemente sí. Sí. Evidentemente sí. Evidentemente una parte cultural, ¿no? Entonces, no se podría hablar en general, sino, digamos, respecto a los sitios donde tiene este prevalecimiento el amor. Por ejemplo, sin ir muy lejos, en nuestras serranías, esta concepción occidental del amor tampoco existe. Muchos usos amorosos que nos parecen a nosotros amorosos en la pareja de enamorados no existen. Por ejemplo, entre nosotros, para decir un ejemplo, ¿no? Nos parece de lo más normal que los enamorados se besen en la boca. El mundo andino desconoce el beso en la boca. A ver, ¿usted ha conocido una pareja que se bese en la boca? En el mundo andino no hay. Y esos son usos. Pero para nosotros sería, pues, ¿cómo no va a ser posible eso? Sí, pues es posible. Bien, acá me están indicando que van a hacer un nuevo corte y ya regresaremos. Yeah. Bueno, seguimos este diálogo. Quedó pendiente la contestación del invitado. Sí, me parece su punto de vista muy acucioso. Sin embargo, yo creo que, como dijo el filósofo madrileño Pedro Maldonado, esto se puede ver desde diferentes prismas. Y él dijo, cada uno vive su fantasía. Si me extiendo más, yo creo que esta búsqueda del amor que usted insinuó en el libro, pues sí, es una búsqueda del amor que se puede ver desde el punto de vista asiático, africano, australiano. No soy tan ambicioso para que todo el mundo lo vea, evidentemente, desde mi punto de vista, o que interprete esa última acción del personaje como amor. Sin embargo, creo que cada uno vive su fantasía, ¿no? Y si es buena, mejor. Yo recuerdo que cuando conversaba, y lo hice varias veces con el ilustre psiquiatra Carlos Alberto Sein, y hablábamos del amor, porque él escribió mucho sobre el amor.
Y entonces yo le decía, doctor Seguín, pero el amor no es simplemente pues Abelardo y Eloísa, o los grandes amores pues que nos han venido contando desde tiempo inmemorial, La Cenicienta. sino que el amor es también pues dar las gracias, el amor es tener una manifestación cortés, Empatía. una ayuda al prójimo, ¿no? Eso también es amor. Sí, por supuesto. Pero no hay que pensar que el amor es simplemente pues algo que nos eleva a las nubes, ¿no? No necesariamente. Claro. Para nada. El tipo de amor romántico es una invención muy nueva y termina generalmente mal porque no te cuentan el final del cuento, ¿no? Y vivieron felices comiendo perdices es definitivamente... Bueno, pero el amor romántico no puede ser un amor feliz porque no sería romántico. O sea, el amor romántico es pasión. Es pasión y todo, Sí. ¿no? Ortega decía, al romántico el corazón se le ha subido a la cabeza, ¿no? Entonces Claro. Está completamente alborotado. En eso estoy de acuerdo, definitivamente. Claro. Esos exacerbos de amor son inclusive dañinos, ¿no? Unamuno, por ejemplo, decía de una frase, ¿no? Cuando a mi esposa le duelen los pies, yo siento que a mí también me duelen. Ajá. Eso evoca empatía. Claro. Y no le está besando la boca, ¿no? Claro. Eso es un tipo de amor, que es así empatía, es, ¿no? Así es, así es. Bueno, el famoso antropólogo Rio Fortune, que es el mayor estudioso de los brujos dobuanos. Dobu es una isla del archipiélago de Nueva Guinea. Sí. Este antropólogo dice que cuando se disponía a abandonar la isla, se le acercó uno de los brujos de la tribu, que había hecho alguna amistad con el antropólogo. Y el brujo le dijo, oiga, quiero que usted se lleve un recuerdo de nosotros, de modo que le quiero hacer este obsequio. Y le obsequió una pomada. Y le dijo, esta pomada es para que usted se haga invisible. Usted se la echa en las mañanas y permanece invisible el resto del día. Imagínese usted todo lo que podrá hacer sin que nadie lo vea. Ah, muchas gracias, le dijo Fortune. Es usted muy amable. Le agradezco de veras su gentileza. Y se despidió. Y luego entonces de la despedida, Fortune hace el siguiente comentario, que a mí me parece esencial. Dice, naturalmente, yo nunca me puse la pomada. Paul Berger, sí, comentando este episodio de la pomada, dicen que aunque no todo está permitido, todo es posible. Y entonces no se puede eliminar un episodio como este, como el de la pomada, sencillamente porque no se corresponde con una manera muy útil y muy fundada de acercarse a los problemas y de resolverlos, que es la manera científica. Pero no es la única manera. Exacto. ¿No? Bueno, sí, bueno, este es el planteamiento. No creo que sea la única manera. De ellos. Porque es un tipo, disculpe que le interrumpa, es un tipo de religión también, ¿no? Yo tengo amigos ateos, ¿no? A los que aprecio mucho, ¿no? Sin embargo, algunos de ellos eventualmente también caen en fanatismo, ¿no? En la no creencia, ¿no? Entonces, creo en la tolerancia más que en los fanatismos, ¿no? Claro. Disculpe que le haya interrumpido. No, qué ocurrencia. Bueno, entonces no se trata pues de considerar que la manera científica es la única manera. Sí, exacto. Por ejemplo, el metabolismo de los yogis no se puede explicar científicamente, sino yógicamente. Porque científicamente no hay una explicación. O sea, esos yogis desnudos que están a los pies del Himalaya y que están desnudos, sí, con temperatura bajo cero. Y este es un testimonio del religiólogo Mircea Eliade. Y lucen perfectamente. Y sobre todo lucen una tremenda juventud sin ser realmente jóvenes. Y Eliade dice que nunca pudo acertar con la edad. Claro. Porque veía uno de estos yogis
y le parecía pues que era un hombre de 35, 40 años. Y le preguntaba, ¿qué edad tiene usted? 60. Sí, pues no. Es decir, no parecía en absoluto. Y cuando veía qué cosas comían durante el día, un puñado de arroz. Entonces, si uno come un puñado de arroz en el día y otro puñado en la noche, se depaupera. Y más adelante se muere. Claro. Pero no luce pues un estado atlético. Y sin embargo el yogi sí lucía el estado atlético y estaba en temperatura bajo cero. Entonces, como dice Eliade, ¿cuál es la explicación científica? No la hay. Pero esto sí se puede explicar yógicamente. Y entonces comienza la explicación por la técnica respiratoria del pranayama, etcétera, ¿no? Y por ahí puede haber una explicación yógica, pero que no es científica. Pero es que la ciencia no puede decir nada al respecto, ¿no? Pienso lo mismo. Claro. Entonces hay ciertas cosas, bueno, pues, la ciencia sencillamente... Hay que tener humildad para llegar a la verdad, aunque también la verdad absoluta no existe. Sin embargo, creo que la ciencia es un camino muy, muy bueno. Sin embargo, opino que hay más caminos, o sea, como el del yogi, ¿no? Pero dígame, ya que le he referido este episodio de la pomada, ¿usted se hubiera puesto la pomada? Tendría que ser en las circunstancias de... Bueno, le estoy describiendo en las circunstancias, pues imagínese usted que usted hubiese sido el antropólogo, ¿no? Entonces, y que le hacen este ofrecimiento. Ah, ya. Entonces, ¿qué cosa habría dicho usted? Yo me la hubiese puesto. Sí, ¿no? Para saber qué se siente y después ya sacar conclusiones, ¿no? Sí. Bueno, pero perdón, pero esa es más o menos la posición del que asiste a una sesión de espiritismo, pero que en el fondo no cree en el espiritismo, ¿no? Pero dice, a ver, yo asisto para ver qué pasa, ¿no? Igual acá usted dice, bueno, vamos a ver, yo no creo mucho en esto, pero a ver, de repente pasa Sí, algo. no, o sea, sí, bueno, tengo la costumbre, ¿no? Con tal que no sea una bomba o cosas malas, yo acepto todo. Sí. Ya luego, más adelante decido si lo conservo o no, ¿no? Claro, o sea que usted haría la prueba. Sí, y creo que está dentro del método científico, ¿no? Claro. Pero esto, digamos, repito, la ciencia no lo puede explicar. Qué interesante lo que me cuenta. O sea que en ese sentido, ahí hay un gap. Un hueco. Sí, hay un hueco, pero no sé si es un agujero negro, pero hay ahí algo que no está resuelto. Pero imagínese si supiéramos todo, sería... No, aburrido. tampoco se trata de eso, pero ciertas cosas, ¿no? Como ciertas cosas, ¿no? Claro. Exacto. Vea, hace algún tiempo, en la serie esta del National Geographic, Sí. salió una prueba a la que se fue sometido un yogi. Era en la Universidad de Stanford, una cabina hermética, completamente hermética, que contenía aire para 15 minutos nada más. Si entraba un ser humano, podía estar vivo 15 minutos. Y a partir de los 15 minutos comenzaba a asfixiarse porque ya sencillamente se había agotado el aire. Qué fuerte. Entonces, hicieron la prueba con un yogi. Y le dijeron esto, oiga, aquí hay solamente para 15 minutos. Vamos a estar atentos, si usted quiere lo sacamos a los 15 minutos y si no, ya cuando usted diga. Oiga, entró y se quedó 3 horas. Y salió y ¿qué tal? ¿Qué tan bien? De lo más fresco. Eso no se puede explicar científicamente. Exactamente. ¿No? Entonces, y no era truco ni nada. Ahí veíamos ahí que estaba todo monitoreado por las cámaras especiales y todo. O sea, no había posibilidad de engaño ni nada. ¿No? Ya ves que a estas alturas engañar es una tontería en ese sentido, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que no se pueden explicar, ¿no? Y eso es lo que nos motiva para seguir avanzando en la vida, pienso, ¿no? Sí. Porque imagínense que lo supiésemos todo, ¿no? Tal vez ni siquiera tendríamos su bello programa, ¿no? Porque ya todos lo sabemos. O sea... Bueno, me están indicando que el tiempo se ha vencido. Agradecemos a nuestro distinguido invitado por su valiosa participación. Y con ustedes será hasta el último segmento de la función de la palabra. Un placer. Una televidente me escribe y me dice, entre otras cosas, lo siguiente: la Iglesia católica ahora anda liberal y por eso ese señor Francisco dice tantas cosas extrañas. Oí decir que solo basta con arrepentirse y todos tenemos el cielo abierto para ir con Dios. Vamos a pasar a la eternidad
con asesinos y violadores? Eso se pregunta la televidente. Bueno, ella, como muchos otros católicos practicantes y no practicantes, o católicos nominales y verdaderos católicos, todos a su modo, unos más, otros menos, pero todos a una, como Fuente Ovejuna, critican al actual Papa reinante, ¿no? Que quiere estar bien, según dicen, con Dios y con el diablo. Pero yo quisiera manifestarles que el Papa tampoco puede mostrarse como lo que realmente él quisiera, ¿no? Porque él representa a una religión con toda una tradición que no se ha caracterizado por la apertura, por la conciliación y por todo lo que comenzamos a ver y a vivir a partir del Papa Juan XXIII, ¿no? A partir de la regencia de ese Papa, las cosas lentamente comenzaron a cambiar en la Iglesia Católica. Pero eso toma mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y a veces se hacen cambios, pero los usos tradicionales, los usos de antes prevalecen después de los cambios ocasionales. Yo recuerdo hace muchos años, alrededor de 20 años más o menos, se trató, ¿no?, de brindar al público nuevo de creyentes católicos, ¿no?, una imagen remozada de la iglesia. Y entonces se permitió que las bandas de rock concurrieran a los principales templos y no solamente para asistir al oficio de la misa, sino para también acompañar con música de rock, ¿no? Y para que vean que la iglesia está abierta pues a todas estas manifestaciones del espíritu juvenil, ¿no? Y así ocurrió. Pero ¿cuánto tiempo duró eso? No mucho. Bueno, motivaba una serie de comentarios. Los más de esos comentarios fueron positivos, ojo. Hubo una que otra voz disonante porque dijo, bueno, ¿desde cuándo hemos visto pues a estos rockeros, ¿no? Ya falta poco para que también fumen y tomen y bailen en pleno templo, ¿no? ¿Cómo es posible? Etcétera, ¿no? Hubo algunas voces discrepantes, lo cual era explicable, ¿no? Pero en general, los católicos vieron con simpatía este deseo de ayornamiento, ¿no?, que había comenzado ya, repito, muchos años atrás, desde la década de 1960. ¿Pero cuánto duró? Muy poco. Y muchas de las que llamaremos revoluciones en el pensamiento religioso de Occidente, como por ejemplo la muerte de Dios, toda la corriente de la teología radical y la muerte de Dios, nunca llegó aquí, nunca. Porque los católicos cultos, los que realmente leen y estudian e investigan, sabían, por supuesto, de ese movimiento de los años 60 y 70 y parte de los 80. Y un día yo aquí, en este programa, hace muchos años, hablé de la muerte de Dios y de la teología radical. Y entonces muchos se sorprendieron y me dijeron, pero ¿dónde está eso? ¿Usted no estará inventando? ¿Desde cuándo se habla de teología radical? ¿Desde cuándo ha muerto Dios? Nietzsche en el siglo XIX lo mató. Y esta es una segunda muerte de Dios, ya no la de Nietzsche que todos mencionan, sino una nueva muerte de Dios. Entonces yo tuve que explicar a la teleaudiencia que aquí no se había difundido, porque no convenía que se difundiera, toda la literatura que había sobre la muerte de Dios, y no publicada en idioma foráneo, no, publicada en español. Entonces me dijeron, a ver, muestre esa bibliografía, a ver, muestre esos libros acerca de la muerte de Dios y de la teología radical. Entonces tuve que traer en el siguiente programa 11 libros. Y la gente dijo, pero nosotros no conocíamos ni uno. Ah,
Y acá hay librerías católicas, la librería de las Hijas de San Pablo es una librería católica. Hay otras librerías católicas. Mucha literatura católica había en Estudio, en la librería Estudio, una librería muy surtida, muy amplia. Pero la gente no conocía nada de la muerte de Dios ni de la teología radical. Entonces se mantiene pues a estos países tercermundistas en un absoluto desconocimiento de los avances y las aperturas de la teología, de la misma teología católica. No hablemos de la teología protestante porque la teología protestante en ese sentido tiene una tradición más rica, más permeable, más abierta a todos los aires nuevos de la ciencia y en general del mundo, ¿no? La teología católica es más cerrada, pero no es completamente cerrada, pues no hay una serie de autores que se han dado cuenta de que es necesario pues ilustrar, difundir, hablar a la gente, a los católicos, de todas estas nuevas corrientes y de todas estas nuevas propuestas, ¿no? En resumidas cuentas, lo que, dicho digamos muy sencillamente, lo que se proponía desde los años 60 para adelante es que ya no puede seguir rigiendo entre los creyentes toda esa fabulación correspondiente a la creación y a Adán y Eva, ya no. Eso es parte, digamos, de una fabulación muy característica de todas las cosmogonías, pero que ya en el siglo XX, porque esto ocurrió en el siglo XX, ya no tenía razón de ser. Entonces el siglo XX pedía pues una formulación del siglo XX, pero no pues una formulación de épocas idas, ¿no? Pero repito, para plantear el asunto en términos distintos, se necesitaba información y había publicaciones que contenían toda la información. La gente no leía. Aquí el padre Idígoras, ilustre jesuita, a quien yo invité, no en este canal, porque el padre, yo lo entrevisté en el canal 11 primero y luego en la década de 70 en este mismo canal, pero en otro programa, en el programa Comunicación. El padre tiene un vocabulario religioso muy importante, extenso. ¿Cuántas personas, cuántos fieles católicos conocen ese vocabulario publicado por el sacerdote jesuita José Luis Idígoras? Hay libros de otro eminente teólogo, Francisco Interdonato. ¿Alguien conoce los libros de Interdonato? ¿Sabe cuáles son? No, no saben, pues. Entonces no han leído nada ni de Idígoras, ni de Interdonato, ni de Romeo Luna Victoria, ni de tantos otros. Había otro sacerdote, no recuerdo su apellido, creo que se apellidaba Basadre, también una persona seria y estudiosa. En fin, había gente realmente de valor. ¿Eso ha trascendido? No ha trascendido. Entonces, aquí, recordando una observación del zoólogo y etólogo inglés Desmond Morris, ¿no? Desmond Morris en El mono desnudo, su famosa obra que levantó tanta polvareda, dice que si una de las cosas, hay muchas cosas que caracterizan al ser humano, pero una de las cosas que lo caracteriza es la afición que tiene, una afición muy antigua, de ocuparse de todo lo que carece de importancia. Así. Pero que es importante pues para las multitudes, ¿no? Entonces, eso es lo que ocupa a los más de los mortales, de los seres humanos. Las cosas que no son importantes. Pero las cosas importantes no solamente no interesan, sino que cuando se plantean, tampoco por el hecho de tener una información, tampoco logran despertar el interés de la gente. Entonces, pasan los años y entonces termina siendo cada vez más cierto pues lo que decía el famoso satírico norteamericano Ambrose Bierce, definiendo el cerebro, ¿no? Decía, el cerebro, aparato con el que pensamos que pensamos. Creemos que pensamos, pero no pensamos. Pero lógico, porque para eso nosotros tenemos que esforzarnos. Y si hay algo que ha detestado el ser humano, es el esfuerzo. Y si hay algo que ha detestado el ser humano, eso se llama responsabilizar.
El ser humano siempre ha detestado responsabilizarse y esforzarse. Esa es una de las características que se puede seguir muy fácilmente. Y sobre esto yo recomiendo a los lectores, habrá algunos que han leído a don Miguel de Unamuno, pero quienes no lo hayan leído les recomiendo que lean la obra del sentimiento trágico de la vida. Ahí tiene una serie de observaciones sumamente interesantes, ¿no? Sobre todo considerando la época en que tuvieron pues mucha difusión y gran vigencia los escritos de Unamuno, ¿no? Que fueron las primeras décadas del siglo XX. Bien, me indican que el tiempo ya se ha vencido y será entonces hasta el siguiente programa de La Función de la Palabra.